Señor, yo te conozco, la noche azul serena ¿Cómo están, hermanos? Espero que muy bien, todos disfrutando de la bendición del Señor y dispuestos en sus corazones para el estudio de este jueves, el estudio bíblico de la oración. Nuestra lección número 3 es oraciones del Antiguo Testamento, las oraciones de Ana. Encontramos la base bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 1 hasta el capítulo 2 y versículo 11. En Salmos 34, 4 y 46, 7. Vamos a memorizar uno de los versículos de la Biblia que nos hablan de esa seguridad que tenemos en Dios como nuestro refugio y nuestro amparo. Este versículo dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmos 46, 7. Siempre yo les recomiendo que hagan la lectura del texto desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 11 del capítulo 2 de Samuel, del primer libro de Samuel. Y la memorización también. Pueden ponerle pausa al video para hacer el ejercicio de memorización. El propósito de esta lección es analizar principios bíblicos de la oración en el Antiguo Testamento, identificar características de la oración de súplica y la oración de acción de gracias, afirmar la importancia de la oración en la vida cristiana. Alguien dijo que el libro de los Salmos es la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Realmente valdría la pena estudiar ese libro y descubriríamos en él las diferentes formas de acercarse a Dios en cada capítulo. Es increíble que muchos de los salmos tienen fórmulas con las cuales el salmista se dirigía a Dios. Sin embargo, es una lectura que será en otro momento. Por ahora, nuestra lectura habitual de los salmos debemos aprovecharla para descubrir la vida de oración del pueblo judío, las diferentes formas en que expresaban a Dios como refugio, como roca fuerte, como escudo, como defensor. Los salmos, mis hermanos, afirman la experiencia de invocar a Jehová y que Él escuchó la súplica e inclinó su oído y respondió al clamor de su pueblo. Lo impactante para nuestra vida cristiana, mis hermanos, es que son cantos de la experiencia de un pueblo que habitó hace tantos siglos, pero que esas mismas palabras, esos mismos cantos nos siguen fortaleciendo a nosotros en el día de hoy. Nuestro estudio sigue tratando de descubrir nuevas facetas de la oración. Y hoy vamos a hacerlo partiendo del ejemplo de fe de Ana, la madre de Samuel. Ana, una mujer atribulada. En el primer libro de Samuel, el capítulo 1 específicamente, nosotros conocemos a Ana. Y Ana es un personaje que es muy conocido en la iglesia. Se estudia en la escuela dominical, en los grupos de mujeres, en los grupos de jóvenes. En diferentes momentos lo predican pastores, maestros, y ya la conocemos. Pero yo quiero que la veamos hoy como esa mujer atribulada. Aunque ella va de viaje a adorar al Señor, no es feliz. Aunque su vida era bendecida con un esposo amoroso, un buen hombre, que aunque tenía 2 esposas en aquella cultura, pero a Ana la amaba y la estimaba en gran manera. Lo podemos ver en el versículo 5 del capítulo 1, cómo él se preocupa, expresa el amor a Ana de manera especial porque le daba su parte a la otra esposa, pero a Ana le daba una parte especial. Y se preocupaba por su estado emocional, como lo vemos en el versículo 8. Ana realmente tiene 2 problemas. Un problema es posiblemente fácil de solucionar.
la molestia de la otra esposa de Elcana, su esposo, que la irritaba, la enojaba y la entristecía. Pero el otro problema no estaba en las manos de ella solucionar, y era que Jehová no le había concedido tener hijos. Así que cuando nosotros conocemos a este personaje en la Biblia, lo primero que nos damos cuenta es que es una mujer atribulada de espíritu, como dice la palabra de Dios. Pero ella busca a Dios. Vamos a ver 3 momentos en los que Ana busca a Dios. En 1 de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 18, Ana busca a Dios en una oración de súplica. Esta oración de Ana es muy conocida, la oración suplicante, una oración que sale de su corazón angustiado, de un corazón que tiene fe en Dios. Y lo que podemos encontrar en esta oración, mis hermanos, es que oró con amargura de alma y lloro abundante. Se pueden imaginar ustedes la congoja, la angustia que se expresaba en esa oración. Pero era una oración muy ferviente. Estaba hablando con seguridad delante de un Dios que ella no podía ver. Y eso es lo especial de nuestras oraciones, mis hermanos, que nos dirigimos a un Dios que conocemos aunque no podemos verlo. Y es una oración especial, la oración de súplica de Ana, porque en ella incluye un voto a Jehová. Y fíjense que yo pongo en mayúsculas resaltada la palabra voto, para explicar qué es un voto. Un voto es una promesa que yo le hago a Dios de manera voluntaria. Es decir, que cuando Ana está orando y pidiéndole a Dios que se acuerde de ella, que le conceda tener un hijo, le dice, si realmente me concedes un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa es una promesa. Nadie le está diciendo que haga esa promesa, por eso se llama voto, no le llamamos juramento, porque los juramentos se hacen cuando nos ponen a jurar, pero en este caso es algo que sale del corazón. Y en Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 al 23, y en Eclesiastés 5, del 4 al 6, son 2 textos que nos hablan de los votos. Y dice, expresan en general, cuando hagas un voto a Jehová, apresúrate a cumplirlo, porque Jehová te lo va a demandar. Y también dicen, mejor no hagas voto, mejor no le prometas nada a Jehová, porque cuando nosotros le hacemos una promesa voluntaria al Señor, el Señor quiere que la cumplamos. Y es muy delicado prometerle y no cumplir. A veces le prometemos cosas a nuestros hijos y no las cumplimos. Le prometemos algo a una persona, compañera de trabajo, y no lo cumplimos. Pero prometerle a Dios y no cumplir tiene consecuencias. Esta oración de Ana fue hecha de tal manera que llamó la atención del sacerdote Elí. Tardó un tiempo largo, parecía que era una borracha. Es una oración corta pero con gran contenido. Esta oración que decía yo antes, que la hizo con amargura de alma y que lloró abundantemente, a Elí, el sacerdote, le pareció que ella estaba borracha y se acercó a reconvenirla, ¿verdad? Pero no, Ana no estaba borracha, sino que estaba derramando su alma delante de Dios. Y así le respondió: es grande su congoja, su aflicción, y está derramando su alma delante del Señor. Como les decía, es una oración corta con gran contenido. ¿Y qué suplica? Suplica que se acuerde el Señor de él, de ella, que la visite. Y cuando en la Biblia dice visitó Dios a Rebeca, a Sara, es porque ellas de lo imposible tuvieron un hijo, ¿verdad? Estando ya en avanzada edad o siendo consideradas estériles. Entonces, Ana hasta cierto punto entraba dentro de ese grupo de las mujeres consideradas estériles, y por eso dice, si se acuerda mi Señor de mí, yo voy a consagrarle a mi hijo.
En el versículo 11 leemos la oración. Dice la oración: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Su oración a Dios, su fe, el contacto con Dios, hacen un cambio inicial en la vida de Ana, mis hermanos. Aún antes de recibir la respuesta de Dios, ella ya cambió su forma de vida. Al final del versículo 18 dice que se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, la oración hizo un efecto en ella que le quitó la tristeza aún antes de recibir la respuesta del Señor. Ahora Ana busca a Dios nuevamente. En primer libro de Samuel, capítulo 1, los versículos del 19 al 28, vamos a ver cómo Ana se acerca nuevamente a Dios. ¿Para qué? Para cumplir los votos que había hecho, o el voto que había hecho. Una de las cosas extraordinarias del ejemplo de Ana es que cumplió fielmente lo que le prometió al Señor. Ya vimos que la palabra de Dios en Deuteronomio y en Eclesiastés nos explica que es un voto y nos exhorta a mejor no prometer si no vamos a cumplir. Pero en estos versículos vemos cómo Ana, después de un tiempo, tuvo la respuesta del Señor. Y al cumplirse el tiempo, llevó a su hijo ante Jehová para consagrarlo. No con amargura. Fíjense que traía ofrenda al Señor, un becerro, comida sabrosa para ofrecerle al Señor. Lo entregó al sacerdote Elí. Y ella testificó ante el sacerdote diciéndole: Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando a Jehová. Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba y yo lo dedico a Jehová todos los días que viva. Casi siempre cuando se predica la historia de Ana, este es uno de los puntos que más resaltamos. Orar con tal fervor porque Dios le conceda un hijo y consagrarlo al Señor. Eso es un ejemplo que valdría la pena analizar en otro estudio bíblico, o ustedes solos, mis hermanos, meditando en la palabra de Dios. Luego hay una oración a Dios que no se menciona mucho, pero Ana vuelve a buscar a Dios una tercera vez. Y esta oración se registra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 9 al 18. Y es una oración de acción de gracias. Hermanos, cuando nosotros recibimos una bendición de Dios, debemos hacer la oración de acción de gracias. No solamente alegrarnos, hacer fiesta, celebrar, sino venir delante de Dios y darle gracias. El ejemplo de Ana nos muestra cómo quiere Dios que le oremos. El Salmo 62:8 dice que cuando oremos estamos derramando delante del Señor nuestro corazón. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar. Y Ana hizo una segunda oración cuando va a dedicar a su hijo y lo entrega al sacerdote. No se pone a llorar, mis hermanos, detrás de la puerta. Esto me recuerda muchas veces cuando las madres llevan al niño pequeñito por primera vez al colegio. El niño se queda llorando por su mamá y la mamá llorando a la puerta de la escuela o del colegio por el niño que está llorando allá adentro. Ana fue a entregar el hijo que Dios le concedió. Un precioso regalo de Dios que ella ahora le devuelve al Señor para que le sirva. Y en su oración de acción de gracias, ella canta, habla del gozo que Dios le concedió, exalta a Jehová, habla de lo que el Señor hace con los malvados y habla de lo que Dios hizo con ella. Es una oración de triunfo, pero en esta oración ella no se exalta a sí misma, ni siquiera menciona a la sierva de Dios, sino que ella exalta al Dios Todopoderoso que hizo el milagro que ella le pidió. En conclusión, mis hermanos, con Ana aprendemos un aspecto de la oración que agrada a Dios.
a esa oración que sale de nuestro corazón, esa oración persistente, esa oración que nos cambia el rostro para ya no estar angustiados o tristes, la oración que nos llena de paz. Cuando nosotros alcanzamos esa relación con Dios, de la oración de súplica surge la acción de gracias. Tenemos en la Biblia entonces dos oraciones memorables de Ana, que reflejan su fe, que evidentemente le agradaron a Jehová porque le respondió la oración, y que nos invitan a recordar esa fórmula, mis hermanos. Si Dios respondió o si Dios no respondió, cantemos el cántico de alabanza. Demos gracias a Dios por cada respuesta que nos da y por cada respuesta que no nos da. Que Dios les bendiga.